algún contenido general, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy es más que nada por qué realizamos un análisis en Praxis 3D, cuáles son los tipos de licencia que existen en Praxis 3D, y sobre la interfaz tenemos el Praxis 3D Input y los modos de trabajo, ¿no? Con respecto al flujo de trabajo en Praxis 3D, además de la línea de comandos y otras funcionalidades que también podemos comentar. Bien, con respecto al modelamiento, ¿no? En Praxis 3D, debemos tener en cuenta que de hecho ya parte de la premisa en la que nosotros estamos simulando una condición tridimensional, ¿no? Dadas ciertas condiciones en el programa Praxis 2D. ¿Y a cuáles nos referimos? Bueno, nos referimos a las condiciones de deformación plana, en las cuales representamos una sección transversal, ¿no? A partir de un modelo tridimensional bastante simplificado, ¿no? Ahora, si esta realidad o esta condición tridimensional se asemeja bastante a lo que ustedes desean representar, entonces la sección bidimensional les va a proveer resultados representativos, ¿no? Ahora, imaginemos la condición en la que tienen una cimentación circular. Esto también lo pueden representar a partir de una condición axisimétrica en Praxis 2D, ¿no? Ustedes evalúan solamente un radián, ¿no? Como evaluar un arco de circunferencia, igualito, y luego los resultados para que representen su condición tridimensional lo tienen que multiplicar por 2π, ¿no? Que esa es una forma de representar condiciones tridimensionales que tienen una característica distinta, ¿no? En la cual ustedes requieren representar esta simulación circular o una carga en un área circular, ¿no? Distinta al primer caso de formación plana en el que representábamos una sección transversal a partir de una condición tridimensional que se extiende dentro del plano con la misma geometría, que, bueno, difícilmente lo vamos a encontrar, pero es una forma de simplificar el problema y de realizar nuestros análisis hasta donde conocemos en Praxis 2D, ¿no? Son estas dos formas las que tenemos para representar esa condición tridimensional. Ahora, ¿qué ventajas tenemos a la hora de representar un modelo tridimensional, ¿no? En esta figura ustedes pueden apreciar un poco la complejidad que se está representando, ¿no? Tenemos una cimentación con pilotes, tenemos un edificio y tenemos un túnel. Al representar los tres en un solo modelo, nos permite evaluar la interacción entre estos tres y finalmente obtener algunos insights, ¿no? O entendimiento de lo que va a suceder potencialmente. Ya, aquí en el túnel, el hecho de construir este túnel en una zona donde ya existe infraestructura, lo que va a hacer es eh, representar un problema para nosotros porque necesitamos responder a ver cuál es el impacto que tiene la construcción de este nuevo túnel en la infraestructura existente, ya sea edificio o cimentación pilotada, ¿no? Ya, eso es lo que podemos ver aquí. Y también vemos, ¿no? En el espacio, cuál es la distribución de desplazamientos y la magnitud de esos para poder evaluar si finalmente, ¿no? Los desplazamientos que se van a generar pueden ser soportados por las estructuras que tenemos en el modelo, bueno, en el modelo representando la realidad. Asimismo, seguramente se habrán preguntado si los modelos que ya tienen en 2 dimensiones los pueden llevar a una condición tridimensional y sí se puede, ¿no? O sea, podemos extender modelos de una condición 2D a una condición 3D a partir del Praxis 2D a 3D Converter, ¿no? Que es una extensión, programa, ¿no? Que les permite realizar se podría decir, esta transición desde un modelo 2D a un modelo 3D, ¿no?
Claro, tiene sus limitaciones y de hecho cuando queremos ya la condición 3D vamos a tener que generar la malla, definir las condiciones de borde y aplicar las propiedades correspondientes para cualquiera de las propiedades que se nos requiera como parte de este nuevo modelo. Claro está que vamos a utilizar gran parte de las propiedades que se hayan definido en el modelo bidimensional. Como tipo de licencia tenemos la licencia Praxis 3D, así como tal, que no les va a permitir realizar análisis de infiltración, creep, consolidación o problemas dependientes del tiempo. O sea, esto no les va a permitir. ¿Pero por qué no les va a permitir? Porque es una licencia bastante básica que les permitiría hacer un análisis de esfuerzo de formación en condiciones estáticas de deformación, ¿no? Eh, pero nada más, ¿no? Ahora, modelos constitutivos que les permiten realizar creep o consolidación tal vez no lo van a tener disponibles, ¿no? Y tampoco van a poder ingresar un sismo para hacer un análisis dinámico. Tenemos la licencia Praxis 3D Advanced. En esta, si bien es cierto, no podemos hacer el análisis dinámico aún, lo que sí podemos son utilizar modelos constitutivos para CRIP, análisis de consolidación y un multicore solver, ¿no? Y se preguntarán por qué el multicore solver es importante. Es importante porque precisamos de usar, ¿no?, la mayor capacidad de cómputo que tengamos disponible, porque los modelos también son pesados y demoran un poco más de tiempo en ejecutarse, por lo tanto necesitamos que eso sea eh, resuelto, ¿no? Y eso ya lo han visto los amigos de Bentley y está añadido, ¿no?, como parte de la licencia Plaxis 3D Advance. Con respecto al Plaxis 3D Ultimate, ¿no?, tenemos que en esta licencia ya se nos permite el análisis dinámico, análisis de infiltración y niveles de agua dependientes del tiempo. Es decir, ya tenemos todo el conjunto de funcionalidades que podríamos tener en este programa para los análisis que creamos conveniente. También existe un tipo de licencia llamado Plaxis 3D Worksuite que lo único que hace es engloba, ¿no?, diferentes programas que podemos utilizar que requieren, ¿no?, de una condición tridimensional. Tenemos el Plaxis 3D Ultimate, el Plaxis Designer y el Plaxis ELI. Estos dos trabajan en conjunto y los podemos adquirir en un paquete, ¿no?, como el que se nos ofrece aquí. Con respecto a las licencias adicionales que obtenemos al momento de adquirir una licencia, podemos acceder al Geotechnical Select Entitlements, que sería una forma de acceder a funcionalidades avanzadas como la importación de archivos CAD o el uso de la herramienta, ¿no?, para programación remota con Python dentro de Plaxis 3D. Esto ya viene incluido en la licencia que adquirimos. La instalación de Plaxis 3D, lo único que requerimos es tener el instalador, instalar Plaxis 3D, instalar el Connection Client y también instalar la distribución de Python para Plaxis 3D que se va a instalar durante el proceso. Connection Client, ¿por qué es importante? Porque Connection Client, eh, aquí vemos una vista, ¿no?, del instalador y lo que nos pide. Y también vemos un poco qué se está instalando, ¿no?, la distribución de Python, Connection Client también aquí, y finalmente la versión de Plaxis 3D. Connection Client, como les iba comentando, lo que nos permite es actualizar el programa que nosotros tenemos, buscar otros productos de Bentley y también iniciar sesión para acceder a nuestras licencias a través de la nube, ¿no? Es decir, nosotros ya no tenemos necesidad de tener una llave física, todo lo que hacemos es a través de la conexión de nuestra computadora, ¿no?, a internet, y vamos a iniciar sesión con una cuenta a la cual se le haya asignado una licencia. Con respecto a la convención de signos y unidades, aquí debemos tener en cuenta algunas eh, propiedades del modelo que ya vienen establecidas, como el tipo de modelo, que es un modelo full, con nodos de 10 elementos que son
prácticamente unos tetraedros, ¿no? Algo así. Esos son los tipos de elementos con los que contamos. También tenemos las unidades, muy importante. Por defecto tenemos metros, kilonewton y días. Días solamente para el tema de consolidación. Segundos ya lo utilizamos para cargas dinámicas. Y aquí tenemos una representación de las unidades de esfuerzo y peso para el sistema de unidades que hayamos elegido. Esto es importante porque seguramente habrán visto, o si no están familiarizados con el programa FLAC, en FLAC más bien se utiliza kilos, ¿no? Kilogramos. Igual metros, ¿no? Segundos y días, ¿no? Pero el hecho de tener distintas unidades también lo que hace es que nosotros tengamos que convertir las propiedades que ya tenemos en ciertas unidades a otras, ¿no? Y siempre verificar nuevamente que estén correctas para no tener ningún problema a la hora de representar esas propiedades en el programa. También tenemos el apartado de contour. Ya, contour lo que nos indica es nada más cuál es el área, ¿no? En el plano XY sobre la cual vas a dibujar tu modelo. No tiene que ser necesariamente el área exacta en la cual vamos a dibujar el modelo, ¿no? Puede ser un poco más grande, pero nunca menor, ¿no? De hecho, para que pueda generarse nuestro modelo de manera satisfactoria. Estas son las unidades básicas que debemos tener en cuenta, que vienen ya por defecto establecidas en Praxis. Y les recomiendo que podamos mantener este sistema de unidades, a menos que tengan una buena razón como para cambiarlas, ¿no? Con respecto a los signos, ¿no? También en ese gráfico se presentan las direcciones positivas de los ejes y de igual manera las direcciones de los esfuerzos normales, ¿no? Y de corte que tenemos en este caso, están orientadas, ¿no? Entonces, si la orientación de ese esfuerzo de compresión o de corte es positiva de acuerdo al eje, entonces esa será nuestra interpretación de los resultados cuando tengamos resultados en nuestro modelo luego de realizar el análisis. Aquí tenemos un poco el manejo de archivos. Cuando creamos un proyecto en Playsys 3D siempre vamos a tener dos extensiones, una extensión siempre llamada P3DAT y otra P3D. ¿No? La P3DAT lo que guarda es información de propiedades de materiales, la malla, el número de elementos que hemos generado, y la P3D es más que nada el archivo ejecutable que lo que va a hacer es llamar al programa Plaxis 3D y también llama a la información que está dentro de la carpeta P3D, no P3DAT, para presentarla en el programa, ¿no? También podemos guardar resultados, porque los proyectos que guardamos no siempre van a estar vacíos, también van a tener resultados de cálculos previos. Y como siempre buscamos, ¿no? Aprender un poco más del programa, de hecho nos vamos a ir al menú de ayuda. En el menú de ayuda vamos a encontrar manuales y páginas de referencia sobre los comandos que son utilizados en Praxis 3D, además de los comandos que son utilizados ya como parte de la implementación de Python en Praxis 3D, además de algunos videos de entrenamiento que son gratuitos y que podemos acceder a través de ellos, ¿no? Mediante este menú Help. También, si ustedes gustan, pueden acceder al Praxis Wiki. Praxis Wiki es la comunidad en la cual la mayoría de personas que están utilizando por primera vez o que están tratando de resolver un problema complejo van a consultar esta interfaz, ¿no? En Praxis Wiki. Y también se los recomiendo porque muchas de las consultas son bastante similares tal vez a las que ustedes quieren realizar, entonces podrían hacerlo, ¿no? Visitar esta página Praxis Wiki, ir a través de las consultas y aprender también de las dudas de los compañeros, ¿no? En este caso también tenemos el programa,
¿no? Como tal, cuando lo vamos a abrir, nos va a presentar esta ventana de License Information, a la cual tenemos que elegir el tipo de licencia, ¿no? Como les comentaba, ya hemos hablado de cada uno de los tipos de licencia y también las funcionalidades que tendrían cada una de estas, y siempre vamos a elegir usar la que mayor cantidad de funcionalidades nos permita. De hecho, dependerá también de la licencia que ustedes vayan a adquirir, así que no siempre van a poder acceder a todas las funcionalidades, y eso sí, ténganlo presente antes de realizar una compra. Si van a tener muchos trabajos que requieren el análisis de cargas dinámicas, entonces, de hecho, necesitan, ¿no? Un programa que les permita añadir ese tipo de cargas, por lo cual tendrían que adquirir el Plaxis 3D Ultimate. Aquí tienen ya la vista rápida del Plaxis 3D. Tenemos algunas opciones como el de iniciar un nuevo proyecto, abrir un nuevo proyecto o abrir, ¿no?, el proyecto en el cual se está trabajando la información de este proyecto en específico que está integrado con otras herramientas de Bentley. También podemos ver algunas noticias, novedades con respecto a cambios que se hayan realizado recientemente o implementaciones más que nada, ¿no? Por último, tenemos los tipos de licencia a los cuales tenemos acceso y con los cuales vamos a aperturar el programa. En este caso, como vieron, yo elegí Praxis 3D Ultimate, ¿no? Y los Geotechnical Select Entitlements. En este caso tenemos también la ventana de Project Properties. En esta solamente nos queda completar información referente al proyecto, tal como el título del proyecto, la compañía, ¿no? Y comentarios, o incluso podemos cargar el logo de la compañía. Esto ya lo vimos, ¿no? Aquí tenemos alguna descripción de las propiedades de la ventana Project Properties, ¿no? Tenemos el título, compañía, directorio, nombre de archivo. Pueden ir a través de cada uno de estos, no es mi intención leerlos, pero pueden tenerlos ya de referencia. También existen, ¿no?, algunas otras que pueden utilizar como los comentarios que nos brindan un mayor contexto sobre el problema que estamos resolviendo. Bien, luego tenemos la pestaña Model, ¿no? En esta tenemos la opción de definir la gravedad, el peso unitario del agua, las unidades y el contour, donde definimos, ¿no?, la vista en planta y las dimensiones del modelo que vamos a generar. Claro, no puede ser menor al área que vamos a requerir para generar nuestro modelo, así que ténganlo presente. Y en Plaxis siempre el valor por defecto de gravedad es de 981 en metros sobre segundo cuadrado y la dirección Z es negativa. Esta es una vista de la interfaz. Tenemos el menú de título, como cualquier programa, una barra de menú principal, ¿no? Aquí tenemos una barra de herramientas generales que podemos ir explorando y también el foco de la presentación que va a ser el flujo de trabajo en Praxis 3D y cada una de las pestañas que tenemos aquí. Además, en cada una de estas pestañas siempre vamos a tener un Selection Explorer y un Model Explorer. Selection, como indica su nombre, es aquellos objetos que seleccionamos en el modelo, y Model Explorer son aquellos objetos que están dentro del modelo que no necesariamente vamos a seleccionar, pero que ya se encuentran dentro del modelo. También tenemos una barra de herramientas lateral, ¿no?, que está asociada básicamente a cada uno de los flujos de trabajo. No siempre se van a presentar todas y depende del modo de trabajo activo que tengamos, ¿no? También tenemos una barra de estado, como la que vemos aquí abajo, que nos indica dentro del modelo en qué coordenadas X y Z nos encontramos. Y si nos encontramos seleccionando algún objeto específico, como en este caso el Borehole Volume 3, que sería este paralelepípedo de color rojo que se presenta aquí en la pantalla. Y también tenemos la línea de comandos. La línea de comandos siempre nos presentan opciones de comandos ejecutados en la sesión, es decir, desde que abrieron el programa hasta que terminan ese día, y el history serían los comandos que han ejecutado desde el inicio del desarrollo del proyecto, que no necesariamente es ese día, sino
acumulado de todos los días que vienen desarrollando el proyecto. Bien, con respecto a los modos de trabajo, tenemos estos 5 modos. Los dos primeros son el modo suelo y los siguientes son el modo geometría y cálculo. Por eso tienen distintos colores. En los dos primeros podemos definir estratigrafía de suelo, elementos estructurales, condiciones de borde, niveles de agua. En el modo mesh ya creamos finalmente el modelo de elementos finitos con las diferentes condiciones que querramos. Una de estas es qué tan fina es la malla, ¿no? También la geometría del modelo vamos a discretizarla en diferentes elementos con tamaños variados, que es finalmente lo que buscamos. Y también tenemos el Flow Conditions, donde definimos los niveles, bueno, más que niveles de agua, si ustedes ya tenían algunos boreholes que les ayudaron a construir la estratigrafía, en Flow Conditions les va a aparecer ese nivel que ha sido generado de manera automática a partir de los boreholes, pero en Flow Conditions también tienen la capacidad de crear sus propios niveles de agua para después aplicarlos, ¿no? Para después aplicarlos a las diferentes etapas de cálculo de su modelo, tal cual lo hayan definido. Aquí tenemos una vista, ¿no? De los distintos modos de flujo de trabajo y las diferentes vistas que vamos a poder apreciar en estos modos de trabajo. Como el modo suelo, tenemos un volumen de suelo. En modo estructura solamente me enfoco en ver, ¿no? Los volúmenes de suelo que voy a crear o los elementos estructurales. En el modo mesh solamente observo la malla y los diferentes colores me indican qué elemento tiene una mejor o mayor tamaño, ¿no? Más que nada de elementos para generar nuestra malla. Y también tenemos la distribución de la presión de pores en Flow Conditions, como vemos aquí. Y por último, el Stage Construction, donde definimos las etapas de cálculo progresivas, ¿no? Que vamos a poder considerar como parte de nuestro análisis. En el Explorer, ¿no? Tenemos el Selection Explorer, el Model Explorer y el Faces Explorer. En Selection Explorer tenemos las propiedades de todos los elementos geométricos que han sido seleccionados. En Model Explorer son los elementos que existen, ¿no? Que no necesariamente hemos seleccionado, que podemos explorar, ¿no? Cuáles son sus propiedades. Y en Faces Explorer ya vemos, ¿no? Las etapas de cálculo y las propiedades que hemos definido en cada una de estas etapas de cálculo. En el command line, ¿no? Tenemos, como les decía, comandos que se han ejecutado a lo largo del desarrollo del proyecto o también comandos que se han desarrollado únicamente en una sesión activa. En el menú de ayuda, ¿no? Y en command reference, ustedes pueden ir siempre a esta vista en la cual pueden explorar cuáles son los comandos que se van a ejecutar, qué parámetros reciben, ¿no? Y finalmente, cuál sería, ¿no? La forma de usar esos comandos, ¿no? Si ustedes gustan así, lo pueden explorar en el menú de ayuda. En el modo suelo, ¿no? Aquí vemos el modo suelo, tenemos los diferentes ejes, ¿no? Y si acá notan, hay una columna gris, que es un borehole que se ha creado, y a partir de este se ha creado también el volumen de suelo. El flujo de trabajo, lo que tenemos en este caso, en Plaxis 3D Ultimate, en el modo suelo nos va a permitir acceder a estas herramientas que pueden ir explorando, ¿no? Cada una de ellas. Entre estas tenemos el de crear un borehole, que finalmente nos va a permitir crear este volumen de suelo, o también podemos importar suelos a partir de ensayos CPT1, que son bastante utilizados en la industria. Aquí podemos observar, ¿no? La creación de un borehole, en la cual definimos el borehole, la ubicación en el espacio XY, el head, ¿no? Que sería la carga hidráulica, es menos 2 metros, es decir, desde la superficie, 2 metros hacia abajo.
Y en los estratos tenemos solamente un estrato, en este caso es arcilla, y tiene un espesor, ¿no? De 40 metros. En este caso el espesor se le ha asignado como en toda la profundidad del borehole, así que por eso lo observamos, ¿no? Con el mismo color en toda la profundidad del borehole. Las propiedades, ¿no? Son bastante similares a la interfaz de Plaxis 2D, así que aquí no hay mucho que comentar. Lo que sí podrían hacer tal vez es explorar aquellos puntos que sí son distintos, ¿no? Que tienen que ver con el uso de modelos constitutivos que tal vez no son de Morcolo, pero quizá modelos como los que están implementados en el espacio, ¿no? De esfuerzos generalizados. Y aquí tenemos, ¿no? Algunas vistas de cómo se vería la base de datos de materiales cuando las creamos. Aquí tenemos los suelos que se han creado. Una es building y el otro es clay, que sería suelo y edificio. Edificio es nada más para representar una cimentación. Usualmente se representa como un elemento estructural, pero también lo podemos representar como un elemento o volumen de suelo. Y Placis nos permite acceder a las propiedades, ¿no? De momentos o fuerzas que se hayan aplicado a estos elementos estructurales que estamos simulando a partir de un volumen de suelo. Aquí tenemos ya una vista de lo que sería el contour, ¿no? Y las dimensiones en planta, que como les comentaba, pueden ser las dimensiones, ¿no? Un poco mayores a lo que ustedes quieran representar. En este caso, como solo hay un borehole, el borehole se ha proyectado en toda la extensión de las dimensiones mínimas y máximas establecidas en el modelo. En el modo estructuras también tenemos la alternativa de usar una serie de herramientas que solo van a estar activas en este modo, por lo cual queda de nuestra parte elegir si queremos no usar las herramientas que están en el menú, o también las podemos ver, ¿no? De manera directa aquí, ¿no? O sea, en la barra de herramientas lateral para crear líneas, superficies, ¿no? Arco, bueno, esto para ya túneles, cargas. Las cargas en este caso ya van a ser áreas, ¿no? Áreas. Y también tenemos la opción, ¿no? De crear elementos estructurales diversos que simulen geomallas, ¿no? Anclajes, y todo ello lo vamos a tener disponible en este apartado de Extractions, ¿no? Que es el flujo de trabajo de Plaxis, el segundo modo de trabajo. Y también podemos crear volúmenes de suelo, así que en tanto modo suelo como modo estructuras podemos crear volúmenes de suelo y elementos estructurales para que lo tengan presente. Aquí tenemos una superficie, ¿no? La superficie la definimos con 3 puntos y también se pueden agregar más puntos una vez que tenemos un plano generado. Y las coordenadas son llamadas surface points, ¿no? Y dentro de la interfaz de surface points podemos añadir más puntos de manera manual. De esta manera se nos proporciona cierta flexibilidad a la hora de ingresar las coordenadas si es que ya las tenemos definidas, ¿no? Y lo mejor es que podamos no tenerlas ya definidas de tal modo que no tengamos ningún inconveniente a la hora de generar nuestro modelo y que sea acorde a las dimensiones y coordenadas que nosotros hemos definido, ¿no? El modo malla, aquí vemos el color gris, que sería el tamaño de elemento por defecto, y el modo, bueno, el color verde, que sería una malla un poco más refinada, es decir, elementos más pequeños, ¿no? Y se encuentran en esta región porque es aquí donde yo tengo aplicada la carga, ¿no? También, al igual que los otros modos, tengo las herramientas disponibles para este modo específico y la forma de utilizarlas es mucho más sencillo que en las otras. En realidad acá solamente generamos nuestra malla. Ahora, generar la malla y hacerlo bien tampoco es algo trivial, toma bastante tiempo y creo que es de uno de los pasos que más tiempo demora, ¿no?
comparado pues con eh, crear la geometría, ¿no? Crear la geometría también, pero la malla es importante porque de ella dependerán finalmente nuestros resultados. Aquí tenemos los elementos que son tetraedros de 10 nodos, como les comentaba, y este es bastante diferente de Plaxis 2D, en donde usamos elementos de 6 o 15 nodos, no tiene nada que ver. Aquí vemos una vista de la malla que se ha generado, obviamente elementos más pequeños donde tenemos una carga aplicada y donde solamente queremos buscar una cierta extensión del modelo tal que no se vean afectados nuestros resultados por estos límites, ¿no? Los elementos son un poco más grandes. Dentro del programa también podemos apreciar un poco la malla, ¿no? Y los elementos y los valores de distorsión que estos tengan. Mientras menos distorsión, tendremos resultados que no se verán afectados, ¿no? Por el hecho eh, de haber encontrado elementos con una distorsión muy alta que finalmente generaron deformaciones muy grandes y que tal vez llevaron a la falla del modelo, pero más que una falla fue un tema numérico. Para evitar eso, posiblemente lo vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? O sea, no vamos a proceder al modo Flow Conditions o Stage Construction, que son más bien de cálculo, sin antes contar con una verificación de nuestra malla, ¿no? Y aquí tenemos algunas propiedades de la malla, ¿no? Y características de las opciones que tenemos disponible en Plaxis 3D para crear nuestros elementos y los diferentes tamaños, así que depende bastante, ¿no? De lo que queramos lograr. Tenemos nuestra malla, ¿no? Refinar la malla, aumentarle de tamaño o establecer el valor en el valor por defecto, también lo podemos hacer con estas tres opciones. Y también siempre podemos seleccionar la opción que nos va a permitir refinar la malla de manera automática y por defecto con el algoritmo Enhanced Mesh Refinements disponible en Plaxis 3D. También tenemos en Flow Conditions. En Flow Conditions podemos definir niveles de agua, los automáticos que provienen de los boreholes, como les comentaba, y los que se definen de manera manual, que son el User Defined Water Level y el Global Water Level, que sería un nivel de agua por defecto que se va a aplicar a todos los clústeres, ¿no? Es decir, podemos aplicar niveles de agua a distintos materiales dentro de nuestro modelo, no necesariamente a todos los volúmenes de suelo, y eso lo vamos a tener en cuenta siempre para este tipo de modelamiento, ¿no? Y depende bastante de las condiciones que ustedes quieran representar, pero ya tenemos, de hecho, la flexibilidad que esto nos proporciona. En este caso también contamos con diferentes colores, vistas que nos permiten entender cuáles son las condiciones de presiones de poro aplicadas a diferentes volúmenes de suelo dentro del modelo. Y finalmente llegamos a Stage Construction. Aquí podemos observar una vista bastante particular, ¿no? Que nos permite interpretar mensajes a partir de símbolos. Como vemos, de color verde con un símbolo de admiración, lo que nos indica es que se ha ejecutado, pero existe una recomendación o una observación de parte del programa que deberíamos observar, ¿no? Y si vemos que no nos va a afectar, entonces podemos continuar. El check, ¿no? Y el símbolo color verde siempre nos indica que se ha ejecutado de manera exitosa. Eso no quiere decir que sea una fase estable, eso lo tenemos que verificar nosotros a partir de observar los resultados. De igual manera, la fase 3 y la fase 4 tenemos, ¿no? Que hay un color rojo, que quiere decir que no se ha ejecutado, algo ha fallado, puede que sean en las condiciones que hemos ingresado, algo está mal. Y en el caso de color gris significa que simplemente no se ha ejecutado o está por ejecutarse o eh, no quisimos ejecutarlo y simplemente lo pusimos, ¿no? De color gris. Y el color celeste con este símbolo
lo que nos indica es que está listo para ejecutarse. Aquí tenemos algunas de las características, ¿no?, de las fases. En esta es una fase 1 en la cual se construye un edificio, por eso está ahí building. Es una fase de cálculo de tipo plastic, ¿no? Y plastic significa un análisis drenado o no drenado, elastoplástico, donde la consolidación no es considerada. Y también tenemos otros, ¿no?, como lo de consolidación, factor de seguridad, análisis dinámico, completamente acoplado, o consolidación con análisis dinámico, que esto también se suele realizar, ¿no? Aquí vemos la fase como tal, que sería building, ¿no? Teníamos el volumen de suelo y le hemos aplicado la cimentación, que es esta de color verde, y sobre esta vamos a aplicar la carga, ¿no?, que sería la carga finalmente que le vamos a aplicar al edificio. Aquí no lo he colocado, pero finalmente ese sería el paso, y el último paso tal vez sería ya obtener las cargas no aplicadas al terreno a partir de la carga que hemos impuesto aquí en la cimentación, y ver si eso desencadena o no la falla de la estructura, ¿no? Tal vez superamos desplazamientos permisibles, o si hubieran infraestructuras adyacentes, tal vez podríamos impactarlas. Así que todo ello vamos a tener que analizarlo ya nosotros a partir de los resultados, ¿no? Y bien, con eso hemos llegado al final de esta presentación. Espero que haya sido de utilidad. Es bastante informativo y pueden profundizar más, ¿no?, con respecto al uso de Praxis 3D. Ya les indiqué dónde pueden encontrar información relacionada. Y siempre, ¿no?, sería bueno que se hagan la pregunta de si en realidad lo van a necesitar o no, porque ya saben que requieren mayor cantidad de datos y esfuerzo en generar el modelo, y posiblemente el tiempo que les va a tomar va a ser mucho mayor y el costo que va a involucrar para el cliente igual, ¿no?